Porcentaje de líquidos en el cuerpo. Sangre, 8%. Linfa, 1% del plasma. Humor acuoso, 250 microlitros. Humor vítreo, cuarta a quinta parte del total del ojo. Líquido tisular, 15% del 50% del agua que hay en el líquido tisular. Líquido cefalorraquídeo, 150 mililitros en el adulto. Líquido sinovial. La rodilla contiene de 0.1 a 3.5 mililitros de líquido. La linfa es un líquido que se encuentra entre las células del cuerpo. Se produce tras el exceso de líquido que sale de los capilares sanguíneos al espacio intersticial o intercelular, siendo recogida por los capilares linfáticos que drenan a vasos linfáticos más gruesos hasta converger en conductos que se vacían en las venas subclavias, ya sea izquierda o derecha, donde se mezcla de nuevo con la sangre. La linfa contiene glóbulos blancos, en particular, la linfa que sale de un ganglio linfático es más rica en linfocitos. Asimismo, la linfa formada en el sistema digestivo llamada quilo es rica en triglicéridos y tiene un aspecto blanco lechoso. El propósito de la linfa es bañar a las células con agua y nutrientes, recogiendo en el camino productos de desecho de esas células. El sistema linfático tiene 3 funciones importantes: recoger el plasma que pierde la sangre al pasar por los capilares y devolverlo al torrente sanguíneo, recoger y transportar los lípidos del intestino delgado y almacenar los glóbulos blancos que defiendan de las infecciones por virus y bacterias. Los órganos linfoides se dividen en primarios y secundarios, que a su vez también se dividen. En el timo se maduran linfocitos T, se diferencian células sanguíneas relacionadas con el sistema inmunitario y tiene función glandular. La principal función de la médula ósea es producir células sanguíneas y células para almacenar grasa. Los ganglios son pequeños abultamientos donde se almacenan y maduran los glóbulos blancos. El tejido que forma los ganglios se llama tejido linfoide. El vaso filtra de la sangre microorganismos y células envejecidas o anormales. Las placas de Peyer recubren interiormente las mucosas así como las del intestino. Desencadenan una respuesta inmune. Humor vítreo. El humor vítreo es un líquido transparente gelatinoso compuesto por 99% de agua, sodio, glucosa, cloro, potasio, colágeno, ácido hialurónico y proteínas. Su origen se divide en dos: humor vítreo primario y humor vítreo secundario. El humor vítreo primario se produce de la reabsorción de los vasos que nutren al cristalino en la vida fetal. El humor vítreo secundario proviene de la secreción de las células retinales. Su función es rellenar el espacio comprendido entre la superficie interna de la retina y la cara posterior del cristalino. Es más denso que el humor acuoso, el cual se encuentra en el espacio existente entre el cristalino y la córnea. También mantiene la forma del globo ocular. Humor acuoso. ¿Qué es el humor acuoso? Es el fluido normalmente presente en las cámaras delantera y trasera del ojo. Es un flujo claro que nutre a la córnea. ¿Cuál es su origen? Se produce en el cuerpo ciliar y la malla trabecular. El humor acuoso es secretado en la cámara posterior por el cuerpo ciliar, específicamente en el epitelio no pigmentado del cuerpo ciliar. Fluye a través de la hendidura estrecha entre el frente de la lente y la parte posterior del iris, para escaparse a través de la pupila en la cámara anterior y entonces drenar fuera del ojo en la malla trabecular. Está compuesto por aminoácidos transportados por los músculos ciliares, 98% de agua, electrolitos, ácido ascórbico, glutatión e inmunoglobulina.
Sus funciones son: transporta la vitamina C en el segmento delantero para actuar como un agente antioxidante. Mantiene la presión intraocular e infla el globo ocular. Proporciona una inflación para la expansión de la córnea y por lo tanto una mayor protección contra el polvo y el viento. Proporciona nutrición para los tejidos oculares como lo son la córnea posterior, malla trabecular, lente y vítreo anterior. El líquido intersticial o líquido tisular es un fluido que baña y envuelve el tejido celular. Se encuentra en el intersticio, el espacio que hay entre las células, conocido también como espacio entre tejidos. Se origina de la parte líquida de la sangre, el plasma sanguíneo, por lo cual su composición es muy semejante. Se forma al pasar componentes contenidos en el plasma sanguíneo a través de las paredes de los capilares a los espacios intercelulares, fundamentalmente del tejido conjuntivo, que es donde están situados estos vasos sanguíneos. Está constituido por agua, iones y moléculas pequeñas, incluidas ciertas proteínas de bajo peso molecular, pero no por macromoléculas, que son retenidas por la pared de los capilares. Entre los solutos que posee se encuentran azúcar, sales, ácidos, hormonas, neurotransmisores, desechos y electrolitos. Los nutrientes y las sustancias de desecho son transportadas por el líquido tisular, desde los capilares de la célula y de estas a los órganos de detoxificación. El líquido tisular es de gran importancia, pues es el medio a través del cual la célula recibe el oxígeno y los nutrientes, elimina el CO2 y las sustancias de desecho. La principal función fisiológica del líquido intersticial es que, debido a que éstas bañan y rodean a las células del tejido, aportan un medio para entregar materiales a las células, así como comunicación intercelular y eliminación de desechos metabólicos. El volumen del líquido tisular puede acumularse en una cantidad mayor de lo normal, en regiones que fisiológicamente están ocupadas por sustancias intercelulares, fenómeno que frecuentemente se observa en clínica y se denomina edema. El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente que se produce en el sistema nervioso central. Ayuda a protegerlo el sistema nervioso y ayuda a protegerlo también de manera mecánica. ¿Por qué? Porque cuando se reciben golpes en el cráneo, aísla o disminuye la intensidad física. Sobre el sistema nervioso, también le da cierta protección química, porque crea un ambiente químico adecuado para que las neuronas puedan realizar los impulsos nerviosos. El líquido cefalorraquídeo en un adulto tiene de 80 a 50 centímetros cúbicos. Se produce a razón de unos 20 centímetros cúbicos por hora y se reabsorbe la misma cantidad, lo que significa que se mantiene un volumen de líquido cefalorraquídeo constante, o sea, la presión es constante. Está formado por algunos elementos que mencionaremos los más importantes, que son la glucosa, proteínas, ácido láctico, urea, algunos cationes como el sodio, calcio, magnesio y potasio, y algunos aniones como el bicarbonato y el cloro. Ahora explicaré en dónde se forma y en dónde circula el líquido cefalorraquídeo. Hablando de anatomía, aquí tenemos los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, que es este, que se comunican a través del foramen interventricular acá. Luego tenemos aquí debajo el cuarto ventrículo, que se comunica con el tercer ventrículo a través del acueducto cerebral, que es este. Otras estructuras que vale la pena mencionar son las aperturas laterales y medianas, que se encuentran ambas en el cuarto ventrículo. Estas aperturas son importantes porque permiten que el líquido cefalorraquídeo pase de los acueductos al espacio subaracnoideo para que recubra y proteja todo el cerebro. Otro conducto importante es el canal central, que está en todo el centro de la médula espinal y lleva el líquido cefalorraquídeo para que descienda por toda la médula. Veamos también ahora cómo se produce y dónde se produce. El líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, que se encuentran en los ventrículos laterales. Los plexos coroideos se encuentran formados por células ependimarias. Estas filtran de la sangre algunos elementos, formando el líquido cefalorraquídeo.
Una vez que este esté formado, pasa de los ventrículos laterales al tercer ventrículo. Ahí es donde se produce en mayor cantidad y de este desciende por el acueducto cerebral medio hacia el cuarto ventrículo. Una parte pasa por el canal central y sigue por la médula y otra parte pasa por los agujeros laterales y medianos o apertura mediana y apertura lateral y discurre por todo el sistema nervioso. Una vez que ha rodeado todo el sistema nervioso, él va a ser absorbido por las vellosidades aracnoideas que se encuentran en el seno sagital superior. Este es el seno sagital superior, el que les voy a señalar ahorita. Es este. Ahí las vellosidades aracnoideas reabsorben todo el líquido cefalorraquídeo, lo llevan al sistema venoso y el sistema venoso regresa nuevamente a la aurícula derecha, o sea, al corazón, a la sangre. Aquí veamos unos otros elementos que son también importantes de la anatomía. Tenemos acá los ventrículos laterales. Este es un corte coronario. Aquí están los plexos coroideos. El tercer ventrículo, que es más grande. Luego tenemos el acueducto cerebral medio. Aquí está en el cuarto ventrículo, con sus aperturas laterales. Posterior a esta está la apertura mediana. Luego tenemos el canal central que baja por toda la médula. Ese es todo el recorrido que realiza el líquido cefalorraquídeo. Vamos a resumirlo rápidamente. Está la sangre en el corazón, luego esa sangre arterial es filtrada por los plexos coroideos en todos los ventrículos, se forma el líquido cefalorraquídeo que pasa de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, luego al cuarto ventrículo, luego al espacio subaracnoideo y se reabsorben todas las vellosidades aracnoideas. Líquidos del oído interno. Los conductos cocleares contienen dos tipos de fluidos: perilinfa, representada en la imagen de color azul, y la endolinfa, representada de color verde. La perilinfa baña las rampas vestibular y timpánica. Ambas poseen una composición iónica que se asemeja a la del líquido cefalorraquídeo, rica en sodio con 140 milimolares y pobre en potasio y calcio, con 5 y 1.2 milimolares respectivamente. La fuente de la perilinfa vestibular difiere a la que da origen a la perilinfa timpánica, mientras que la perilinfa vestibular proviene del plasma a través de una barrera hematoperilinfática. La timpánica se origina en el líquido cefalorraquídeo. La endolinfa es el líquido de la rampa media o canal coclear. Esta se genera a partir de la perilinfa. Es muy rico en potasio secretado por la estría vascular y que posee un potencial positivo de 80 milivolts con respecto a la perilinfa. Cabe mencionar que solamente la superficie del órgano de corte, específicamente los estereocilios de las células sensoriales, están inmersas en la endolinfa. El potencial endococlear representa la suma de dos potenciales: un potencial positivo debido a una secreción de potasio por la estría vascular y un potencial negativo, ocasionado por la difusión pasiva de iones de calcio de las células ciliadas, que se ponen de manifiesto luego de una anoxia. El desarrollo de la composición iónica de la endolinfa es precoz en relación con el desarrollo del potencial endococlear. En efecto, las concentraciones definitivas de los iones de la endolinfa se establecen durante la primera semana postnatal. Por el contrario, el potencial endococlear comienza a desarrollarse a partir de la segunda semana postnatal, para alcanzar finalmente su valor final hacia la tercera semana postnatal. El líquido sinovial. ¿Qué es el líquido sinovial? Es un líquido viscoso que se encuentra en el interior de todas las cápsulas articulares. Tiene una consistencia similar a la clara de huevo, y su misión es reducir la fricción entre el hueso y el cartílago articular. El líquido sinovial solo está presente en las articulaciones sinoviales o diartrosis, que son aquellas articulaciones que tienen movimiento. ¿De dónde se origina el líquido sinovial? La membrana interna de las articulaciones sinoviales se denomina membrana sinovial, y es la que secreta el líquido sinovial hacia la cavidad articular. ¿De qué está compuesto? El líquido sinovial contiene líquido intersticial y proteínas que se filtran desde el plasma sanguíneo, así como proteínas que son sintetizadas en los tejidos articulares. Es rico en ácido hialurónico que segregan los fibroblastos de la membrana sinovial.
y en proteoglicano 4 que segregan los condrocitos, las células que forman el cartílago. También contiene proteinasas y colagenasas. La articulación sinovial tiene una estructura compleja que recibe el nombre de cápsula articular, en la que se encuentra el cartílago articular, una membrana articular, relleno de la cavidad de la articulación con líquido sinovial. ¿Qué funciones tiene el líquido sinovial? La función principal es la de lubricar la articulación para facilitar el deslizamiento de los huesos sobre el cartílago. Durante el movimiento, reduce la fricción entre el cartílago y los huesos. Absorbe el choque, pues se trata de un fluido no newtoniano, viscosidad variable, que se hace más viscoso a medida que le aplica más presión. De esta forma, protege la articulación de cualquier impacto. Transporta nutrientes, oxígeno y desechos celulares desde los condrocitos hacia la circulación sanguínea y viceversa. También se encarga de mantener las articulaciones estériles gracias a que contiene células fagocíticas que eliminan cualquier microorganismo y desecho que se produzca por el desgaste normal de la articulación. El equilibrio ácido-base estudia los mecanismos que mantienen los valores de los iones hidrógeno de los líquidos corporales dentro de los límites normales. Las células son muy sensibles al pH del medio extracelular. Este tiene un pH de 7.4 y un descenso por debajo de 7 o un ascenso por encima de 7.8 puede resultar letal. Las células son menos alcalinas que el plasma, con un pH próximo a 7. Existen en el interior celular una gran cantidad de funciones que son dependientes estrechamente del pH. El metabolismo celular produce hidrones, que deben ser tamponados antes de proceder a su excreción. Las proteínas celulares y otras macromoléculas ejercen un importante papel tamponador, y el sistema antitransporte de sodio e hidrógeno la vía más importante para su eliminación de las células. La concentración de hidrones en el cuerpo se regula de forma muy exacta, ya que las proteínas intracelulares como enzimas y canales de membrana son muy sensibles al pH. La neutralidad ácido-base viene dada por la igualdad de concentraciones de iones hidrógeno y de iones hidroxilo, y la neutralidad electrolítica viene dada por la igualdad de aniones y cationes. Un ácido es un compuesto capaz de liberar hidrones. Una base es un compuesto capaz de aceptar hidrones. Los valores de pH en el organismo deben mantenerse en márgenes muy estrechos y próximos a la neutralidad, variando ligeramente según el órgano, célula o comportamiento intracelular analizado. La sangre arterial presenta un pH alrededor de 7.4 y las oscilaciones compatibles con la vida no pueden ir más allá de 4 décimas hacia arriba o hacia abajo. La ecuación de Henderson-Hasselbalch resume la regulación fisiológica del pH. El numerador es controlado por el riñón, mientras que el denominador es controlado por el aparato respiratorio. ¿Qué es la sangre? La sangre la podemos clasificar como un tipo de tejido conectivo especial debido al hecho de que su material intercelular es líquido. A este líquido lo llamamos plasma, y en este plasma están suspendidas una serie de células o estructuras similares a células a las que llamamos elementos formes o elementos figurados. Por lo tanto, la sangre es un fluido rojo dependiente de la hemoglobina, más espesa que el agua. Su temperatura es superior a la de la piel, ya que es de 38 grados centígrados, y por último, su pH es neutro, entre 7.35 y 7.45. El plasma de la sangre forma parte de los líquidos extracelulares y tiene poco volumen, pero aún así es un líquido muy dinámico. La sangre representa el 8% del peso corporal. De esta sangre, el plasma representa entre el 55 y el 57% del volumen sanguíneo, y los elementos formes entre el 43 y el 45% del volumen sanguíneo. Las funciones de la sangre las podemos agrupar en 3 actividades. La primera de ellas sería la función de transporte. Esta función se basa en que el plasma es un líquido que puede disolver y suspender numerosos materiales y llevarlos de célula en célula o retirarlos de ellas para su eliminación. La segunda de ellas sería la regulación. La primera función es que la sangre regula el volumen de los subcompartimentos intersticiales, además de la regulación de temperatura y de pH. Y por tercera y última función, la de protección.
tanto frente a infecciones como a pérdida de la propia sangre. Los componentes de la sangre son 4: el plasma, los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas. El plasma se compone del 90% de agua, de 7 a 8 de proteínas solubles, 1% de dióxido de carbono y 1 de elementos en transición. Una parte del plasma es la sal, ya que ayuda a mantener el pH de la sangre. El grupo más grande de solutos en el plasma contiene 3 proteínas importantes: la albumina, globulina y proteínas coagulantes. La albumina son el grupo más común de proteínas en el plasma y son casi 2/3 de ellas, del 60 al 80%, se producen en el hígado. La globulina son un grupo diverso de proteínas designadas en 3 grupos: gamma, alfa y beta. Su principal función es transportar varias sustancias en la sangre. Las proteínas de coagulación se producen principalmente en el hígado. Hay al menos 12 sustancias, conocidas como factores de coagulación, que participan en el proceso de coagulación. Los glóbulos rojos, o mejor dicho, eritrocitos, se forman en el tejido mieloideo o más comúnmente conocido como médula ósea. La función principal es el transporte de oxígeno por todo el cuerpo y también llevar el dióxido de carbono. Esta capacidad de la sangre se le llama carbamohemoglobina. Los leucocitos son un tipo de células sanguíneas que se producen en la médula ósea y que se encuentran en la sangre y los tejidos linfáticos. Los glóbulos blancos son parte del sistema inmunitario del cuerpo. Esto ayuda al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. Existen 5 tipos de leucocitos: linfocitos, neutrófilos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Pero estos se dividen en 2 grandes grupos: granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son pequeños gránulos en la sangre, ayudan a la defensa del sistema inmune, son liberados para eliminar bacterias y hongos. En estos entran los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulocitos carecen de gránulos en las membranas y su trabajo principal es fortalecer las defensas del cuerpo, habitándolo y cuidando del sistema sanguíneo. En estos entran los monocitos y los linfocitos, mejor conocidos como células T y células B. Y por último, las plaquetas. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, son fragmentos de células unidas a membrana. Estas no cuentan con un núcleo y cuentan con 1 y 2 micrómetros de diámetro y son aproximadamente 1 entre 10 a 1 entre 200, tan abundantes como los glóbulos blancos. Menos del 1% de la sangre total consiste en plaquetas. Estas, como anteriormente lo comentamos, son resultado de la fragmentación de grandes células llamadas megacariocitos, que son células derivadas de la célula madre de la médula ósea. Su producción está regulada por la hormona llamada trombopoyetina. La vida circulante de una plaqueta es de 8 a 10 días.